El poder aeroespacial se manifiesta como un elemento fundamental de disuasión, destacando la capacidad de influencia de las fuerzas aéreas y la importancia de la cooperación con la industria y la universidad. Lo dijo María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa del Reino de España, 2018. Es preciso iniciar mi intervención haciendo referencia a dos conceptos fundamentales que permitirán posicionar al poder aeroespacial en el contexto del poder nacional. El poder nacional es el conjunto integrado de los medios de todo orden que dispone la nación, accionados por la voluntad nacional para alcanzar y mantener interna y externamente los objetivos del Estado. Dicho esto, bajo esto, la expresión militar del poder nacional es el conjunto de instrumentos y bienes militares que dispone una nación para, bajo la dirección del Estado, concurrir a la conquista y el mantenimiento de los objetivos nacionales. El poder aeroespacial, por lo tanto, es un elemento de la expresión militar, pero sobre todo es una expresión importante del poder nacional, cuya fortaleza radica en el desarrollo de sus capacidades, determinadas en función del material, la infraestructura, recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización. Si realizamos una mirada retrospectiva a la historia, podremos evidenciar que antes de que se inventaran los ingenios aéreos, los escritores percibían que el espacio aéreo tenía características intrínsecas que podrían ser aplicadas en la guerra, y es sumamente sorprendente cuán pronto después que los hermanos Wright realizaron su primer vuelo en 1903, que los militares empezaron a utilizar el aeroplano como herramienta bélica. Para finales de la Gran Guerra, tanto los oficiales aéreos como los de los ejércitos de superficie coincidían en las singulares fortalezas y debilidades de los aviones. Los atributos del poder aéreo incluían el alcance, velocidad, altitud, capacidad letal y flexibilidad. Las limitaciones del poder aéreo también se hicieron evidentes desde su inicio. El debate político sobre si el poder aéreo era algo revolucionario o evolucionario y por ende si debía o no ser un servicio separado de las Fuerzas Armadas transcurrió por décadas con argumentos vehementes y generó hostilidades innecesarias. En la actualidad, todos los países desarrollados tienen una fuerza aérea como componente autónomo de sus Fuerzas Armadas. Más importante aún es que la gente considera que la autonomía no es sinónimo de individualidad de determinado componente militar. Muy raras veces se utiliza uno solo de los componentes de las Fuerzas Armadas para realizar una campaña, pese a que uno de estos brazos armados pudiera liderar la estrategia en el conflicto o la crisis. En otro orden de ideas, nos ubicamos en la realidad de un mundo actual, globalizado, dinámico, en el que las distancias se acortan cada vez más a través de las tecnologías de la información y telecomunicaciones, en el que las fronteras han rebasado los límites de las líneas políticas de división territorial, en un escenario en que los recursos naturales van agotándose y las correlaciones de poder giran sobre la base de intereses regionales, en el que se evidencian el aparecimiento de mayor cantidad de riesgos, peligros y amenazas a la paz y orden mundial. Es claro que nos enfrentamos a problemas mucho más complejos y diversos que consecuentemente requieren análisis desde una óptica de pensamiento complejo, multidimensional, científico, que permita y facilite la proyección de escenarios para la planificación y establecimiento de estrategias en función de la consecución de los objetivos de una nación. Centrándonos en el tema de esta disertación, la mayoría de países, en forma directa o indirecta, concuerdan en que parte de la composición de su territorio nacional incluye el espacio aéreo suprayacente, el cual se desprende tridimensionalmente desde sus bases terrestre, fluvial y marítima hacia la atmósfera. Por ser considerado vital para las naciones, este espacio debe ser protegido, desarrollado y defendido. Es así que nuestra Constitución
Establece que, abro comillas, el territorio nacional comprende, además del terrestre continental, marítimo e insular, el espacio suprayacente de estos, indicando además, abro comillas nuevamente, el Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria. Cierro comillas. El poder aeroespacial se configura con la participación de todos los medios aéreos espaciales y del ciberespacio, militares y no militares, los que al ser empleados en forma coordinada y centralizada en función de las políticas estatales, apoyan al logro de los intereses nacionales. Para tener la habilidad de explotar los espacios aéreo, espacial y cibernético es necesario contar con instituciones debidamente organizadas y estructuradas, equipadas con suficientes y apropiados sistemas y medios para operar en cada uno de los dominios, sin restricciones y en toda condición de tiempo, y con sistemas de mando y control que garanticen su eficiente gestión. Por lo tanto, no se debe hablar únicamente del poder, doctrina, política o estrategia en el ámbito aéreo. Por el contrario, el pensamiento debe enfocarse con visión estratégica en el ámbito aeroespacial, tener una visión holística del espacio y de su aplicabilidad tecnológica en el mismo, entender los eventos que se producen en el espacio aéreo integral y poder actuar oportuna y profesionalmente con acciones en una de las áreas más cotizadas de los estados. El manual doctrinario de estrategia aeroespacial del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE señala que el pensar estratégicamente implica crear bases sólidas para incrementar la conciencia, el pensamiento y el poder aeroespacial, con una estructura política, doctrina, capacidad de negociación y posicionamiento ante sus similares para un desarrollo coherente y competitivo con otros países de la región y el mundo. La Fuerza Aérea, por supuesto, es un elemento constitutivo esencial de la pirámide del poder aeroespacial, juntamente con otros elementos como son la infraestructura, la industria aeronáutica, la aviación civil, todos estos sustentados en una base que debe ser sólidamente desarrollada, como es la capacidad económica, la educación y la conciencia aeroespacial. Esta última, muy importante. En el presente, el combate al narcotráfico, así como la asistencia humanitaria producto de los desastres producidos por los embates de la naturaleza, exigen un accionar oportuno y eficiente de la Fuerza Aérea a través de sus capacidades, por lo que es fundamental fortalecer el desarrollo de la misma. Empero, ningún esfuerzo podrá ser realizado en forma independiente, lo que nos recuerda la necesidad de desarrollar una estrategia de seguridad nacional en el nivel político estratégico, que nos permita como Estado actuar en forma sincronizada e integral frente a los desafíos de las amenazas y riesgos a través de una mejora continua, tanto de los instrumentos de prospectiva como los de respuesta. Para finalizar, hago referencia al pensamiento de Winston Churchill, cuando, en ese entonces, al referirse al poder aéreo decía: de todas las formas de fuerza militar, el poder aéreo es el más difícil de medir o incluso de expresar en términos precisos. Estas palabras son tan ciertas como lo eran hace 50 años, con el añadido de que ahora hay que incluir también la utilización del espacio, los misiles de crucero, los misiles balísticos de largo alcance, los vehículos aéreos no tripulados o incluso, a diferencia de los tiempos de Churchill, los helicópteros. Con la diversidad de ingenios aéreos capaces de desplazarse a través del aire y del espacio y las posibilidades que cada uno de ellos puede ofrecer a las operaciones militares, no resulta sorprendente que sea tan difícil acuñar una definición precisa del poder aéreo. Esta dificultad se debe en parte a la tendencia que existe a basar la posible definición en la tecnología, cuando en realidad sería mejor representar al poder aéreo como una filosofía general. Hay incluso quien llega a definir al poder aéreo como un estado mental. Cierro esta intervención con esta frase de Victor Hugo, novelista francés, que nos invita a reflexionar sobre la necesidad de pensar en dónde estamos y hacia dónde vamos. Dice:
El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes la oportunidad. Mi general, muchas gracias.